estar disponible entre mañana y pasado, va a estar disponible ya en YouTube el video y vamos a estar enviando a quienes se inscriban a la clase abierta y no forman parte del profesorado de educación inicial. Vamos a estar enviando por correo electrónico el acceso al video y el material de lectura que se elaboró para acompañar esta clase, ¿sí? Así que bueno, si quieren, comienzo contando qué contenidos vamos a abordar en la clase. Eh, Mileva, dime. ¿no querés que esperemos? Son 19:03 y tenemos cuarenta y Bueno, cuatro participantes. Yo les daría unos minutitos, sí, me sí, encantó. Gracias. para que Sí, sí, asegurarnos, porque incluso el instituto yo no lo veo acá conectado. Sí, de hecho estamos admitiendo todavía gente que está entrando más Está como tarde. Sí, que vamos a esperar unos Una minutitos pena. y ahí arrancamos. Lo que podríamos parar es la esperamos. grabación entonces, ¿o no? Sí, podemos detener la grabación y arrancamos ahora en unos minutos. Sí, les pido que estén atentos para ir dando acceso a ustedes, pues yo no veo. Bueno, ahora sí, damos apertura a esta clase abierta y pública de la Cátedra de Alfabetización Digital del Profesorado en Educación Inicial del Instituto Técnico Superior de Los Menucos. Decidimos hacer una clase abierta que no quede solo circunscrita a las y los estudiantes del profesorado, en virtud de que es una temática que es transversal y constituyen las habilidades que tenemos que tener hoy los ciudadanos para ejercer, no solo para estudiar y aprender, sino para ejercer una ciudadanía digital más segura, más sólida. Es una clase que en realidad va a abordar las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la información digital. La alfabetización digital ciudadana es más amplia, contempla muchas otras habilidades que no vamos a abordar hoy, pero empezamos con esta y quizás en una futura clase podemos también hacer otra clase abierta. Hoy vamos a hacer foco en lo que es la gestión de la información digital. ¿Qué quiero decir con esto? Los temas que vamos a abordar en esta clase son cómo identificar las unidades de almacenamiento. Eh, Vamos a ver que hay más de una unidad de almacenamiento. Nos va a gustar escuchar a ver cuáles son las que ustedes conocen y están usando habitualmente. ¿Qué es un archivo digital? ¿Cómo ubicarlo? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo clasificarlo para encontrarlo fácilmente? ¿Cómo ir limpiando nuestro archivo digital para que no se nos llenen las memorias y los discos? Y para poder hacer eso, entonces vamos a poder definir, vamos a intentar definir y no dijiste unidades de almacenamiento. Una mayonesa, una mayonesa, berenjena, berenjena, La nueces, clase tiene nueces. y ¿Me fruta. transferiste? varios momentos. Ahí se silenció. El primer momento, en el primer momento de la clase, que va a ser la parte abierta al público, vamos a desarrollar los contenidos, las definiciones. En ese momento agradecemos que quienes sientan el impulso, las ganas o el deseo de comentar, de preguntar, de contar su experiencia, de definir de otra manera, con otras palabras, lo que yo estoy definiendo, siéntanse en la libertad de participar porque son bienvenidos. Una vez que terminamos de desarrollar los contenidos, se va a presentar el material de lectura. Ese material de lectura va a estar disponible para todos a partir de mañana eh, de distintas maneras. Quienes forman parte del profesorado de educación inicial y están cursando alfabetización digital, el taller, lo van a tener en el aula virtual. Y quienes se inscribieron para participar solo en esta clase lo van a recibir en sus casillas de correo. Por eso solicitamos las casillas de correo. Le vamos a estar mandando el material de lectura, que es ampliatorio y profundiza los temas que vemos hoy, y el enlace de acceso al video. Una vez presentado el material de lectura, nos vamos a despedir de los visitantes que gentilmente se sumaron a esta clase y nos vamos a quedar con las estudiantes del profesorado en educación inicial. Así podemos explicarles la actividad 3 que deben realizar
y vamos a reflexionar un poquito sobre la actividad 2 que estuvieron realizando en el mapa, donde estuvieron sacando fotos y compartiendo desde dónde estaban estudiando y todo eso. Eso lo vamos a hacer al final de la clase. Es probable que esta clase se extienda un poquito más del tiempo pautado, que eran las 8, pero ya hablamos con las profes de alfabetización académica y nos dieron permiso para demorarnos un poquito. Bien, ¿cómo van a participar de la clase? Como les sea más fácil y según la conectividad que tengan. Quienes quieran preguntar, opinar, hacer algún aporte, lo pueden hacer por los grupos de WhatsApp. Paula va a estar atenta a eso. En el chat del Zoom también pueden escribir, si no tienen buena conectividad, pueden escribir en el chat de Zoom, que Ivana y Paula van a estar atentas también al chat. Y quienes sientan que pueden hacerlo porque tienen conectividad y lo quieren hacer, abren el micrófono y piden la palabra. Les agradecemos mucho que participen, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí vamos. Comenzamos con algunas conceptualizaciones. Eh, Comenzamos con una pregunta. Hoy vamos a estar preguntones y preguntonas. Eh, a ver si les resultan familiares las imágenes que les voy a ir presentando a continuación. ¿Qué es eso? ¿Quién me puede ayudar a decirme qué es eso? Una biblioteca. Muy bien, es una biblioteca. ¿Cómo se ve esa biblioteca? ¿Está ordenada? ¿Cómo la ven? Desordenada, Tiene muchas cosas y está como un poquito desordenado. Si yo les dijera, vamos a entrar a la biblioteca y buscar el libro de la educación hoy de Andrea Liaud. Y tenemos 3 minutos para encontrarlo. Se nos va a complicar un poquito, ¿no? Encontrar la información, el libro en esta biblioteca. Ahí estaban Eh, mencionando, Mileva, que está sí, colapsada, que está desordenada, que está sobrecargada. Difícil de encontrar por la cantidad de libros, dicen. bien, gracias, Dante. ¿Algo más que comenten ahí en el chat o en el WhatsApp? Hay algunas coincidencias con relación al orden y que si está desordenado no es difícil de encontrar algo. Claro, Hay una también que comenta algo que dice que está como el escritorio de mi compu, llena de iconos. Nati, ahí tiré una punta. bien, gracias por ese comentario. Hacia ese análisis vamos, así que muy bien, muy bien, muy bien. Qué diferente es, ¿no? Eh, Y pasa esto también, a medida que empezamos a leer, a estudiar y a producir trabajos escritos, es como que se va llenando más el espacio de almacenamiento y necesitamos pensar de alguna manera cómo ordenarlo. Una biblioteca ordenada más o menos podría ser como esta. Les cuento que la primera que les mostré es una biblioteca de Gran Bretaña. Las fotos de las bibliotecas las saqué de una página web espectacular que tiene mucha información sobre bibliotecología y en el material de lectura van a encontrar el enlace. Bueno, en esa misma página web encontré esta otra porque yo quería otra biblioteca. Yo soñaba con una biblioteca ordenada. Y fíjense lo que es esta biblioteca, es una biblioteca de Berlín. Qué diferente, ¿no? Buscar algo en una biblioteca ordenada, sectorizada, para poder producir una definición, un trabajo práctico, un material, ¿no? Em, lo mismo pasa con nuestra información digital, ¿sí? Cuando queremos buscar algo en un escritorio de la computadora o en un disco rígido que está desordenado, tenemos muchas dificultades para encontrarlo, a ver si encontramos una versión vieja, no encontramos la nueva. Entonces, la clase de hoy
va a intentar mostrarles algunas tips, algunas herramientas para poder tener su información digital ordenada. Vamos adelante. ¿Cuáles son los motivos por los cuales comenzamos, digamos, diseñamos esta clase? Por esto que les decía, antes de los 80, la mayoría de la información que manejábamos, que gestionábamos, estaba en libros, ¿sí? En libros, en papel, estaba en formato sólido, diría Manuel Aria Moreira, ¿sí? O Bauman, que también es un sociólogo que habla de las transformaciones socioculturales de la época. Era, digamos, nuestra manera de trabajar era esta. Paulatinamente, con el acceso que cada vez más se fue teniendo de los dispositivos digitales y el acceso a Internet, fuimos haciendo paulatinamente de los 80 a los 2000 al, al 2020, digamos, una transformación. Empezamos primero a hacer un poco en papel, un poco digital, y ahora podríamos decir que gran número de nuestra información ya está en formato digital, más que en formato papel. Entonces, las necesidades que teníamos antes de la digitalización de la información, esas necesidades de ordenar nuestra biblioteca, nuestros libros, nuestros materiales de lectura en carpetas, poníamos carátula, separadores, un bibliorato para primer año, un bibliorato para segundo año, bueno, toda esa organización que teníamos antes cuando manejábamos la información en formato papel, hoy necesitamos hacerla con nuestra información que tenemos en formato digital. Fíjense que lo que antes hacíamos, yo les decía recién, en un formato sólido, en estantes, y con una lógica de ordenar nuestros libros alfabéticamente, con algún código de catalogación y lo que sea, hoy necesitamos llevarlo a nuestra información, a nuestros soportes de la información que los tenemos en formato a hablar. Además, Milena, te interrumpo un dime, minuto. Sabés que dime. acá en el chat yo estaba leyendo que ya empezaron a surgir algunas, algunas palabras. Ahí menciona Marisol, en la actualidad se encuentra en diferentes formatos digitales. Ujú. Pregunto yo cuáles serían esos formatos, ¿no? Pero de a A poco ver, me gusta cómo están participando. Las qué bueno. invitamos a que continúen y vamos a ir leyendo a medida que avanzamos. Gracias. Sí, sí, ustedes vayan contándome porque me interesa mucho ir escuchando y leyendo, que me vayan leyendo lo que van diciendo. Les decía que pasamos de este almacenamiento físico en estantes, en libro, con un criterio alfabético, bueno, distintos criterios para ordenar nuestro material en formato sólido, pasamos a un almacenamiento, a una producción de mucha información digital y la empezamos a almacenar en distintos soportes. En unas diapositivas más adelante vamos a hablar de estos soportes, pero además de almacenarlo, digamos, en la computadora, en la notebook, en el celular, en los últimos 10 años, podría decir yo, cada vez, y sobre todo post pandemia, se hizo muy popular y muy usado el almacenamiento en la nube. Un poquito más adelante vamos a ver qué es el almacenamiento en la nube, ¿no? Pero es como que ya la información que hice no la tengo en la compu solamente, sino que la comparto con compañeras, con compañeros en la nube. Veremos un poquito más adelante qué es esto de almacenar la información digital en la nube. Ahí vamos entonces. Me interesa ahora empezar a definir eh, las diferentes unidades de almacenamiento digital físico. Allá por el 80 comenzó, digamos, a producirse este gabinete de computadora que ustedes ven ahí como muy grande y más adelante aparecieron las netbook y las not, ¿no? Pero bueno, cuando se produjo este gabinete, los primeros, quizás no era este, pero los primeros, venían con
una disquetera, que es esa imagen que ustedes ven ahí que yo la señalé con una flechita, en la cual se introducían los disquetes. ¿Sí? Dante, vos tendrás por ahí algo para mostrarle al grupo, porque Sí, yo no tengo más. sí, Mileva, acá Pero encontré andemos algunos buscando. que uno tiene Ahí estamos. de recuerdo porque, bueno, ya a medida que avance Mileva, les iré contando, pero Tal cual. tenían cierta precariedad, ¿no? Después fue, Claro, esa era la manera que teníamos. Yo, de hecho, cuando me recibí en el año 1992 de analista de sistema, ustedes saquen la cuenta, mi tesis estaba guardada, digamos, mi trabajo final para recibirme en 50 disquetes de estos. Tenía una cajita así con la que me fui a rendir y tuve que estar como una hora para mostrarle al profe mi trabajo. Evelina, Evelia, ¿querías decir algo? ¿O quedó abierto el mic? No, debe haber quedado abierto. Bien. Esos eran los dispositivos de almacenamiento en ese momento. Y la carcasa de la computadora venía con esa ranurita que yo señalé ahí. Y se acordó, o sea, los primeros fabricantes de computadoras dijeron, bueno, esta es la unidad A. Y a la segunda unidad le vamos a decir B. Así fue que empezaron a producir cada vez más computadoras, pero se hizo este acuerdo a nivel mundial entre quienes elaboraban estos dispositivos y le dijeron A y B en todo el mundo. Luego, un poco más adelante en el tiempo, un gran avance fue que en los gabinetes se empezaron a instalar discos rígidos, ¿sí? Yo conseguí este disco rígido para mostrarles. Este sería el disco que está dentro del gabinete y en los notebooks hay uno similar, pero es un poquito más chico, será la mitad de este y más flaquito, pero esto es un disco rígido. Entonces, sí, Emi, levantaste la mano, dale, ah, te escuchamos. Hola, profes. En mi Hola. caso, con el tema de mi trabajo, que es con mucho de lo digital, muchos trabajos, muchos archivos, también hago uso del disco rígido extraíble, que es transportable con Bien, el cable. muy bien, sí, tal cual, exactamente. Esa es otra unidad de almacenamiento. La única diferencia, que ahora lo vamos a ver en mi millón de gracias por el aporte, es que este no es transportable, está adentro. Yo traté de marcarles en la imagen una flechita de más o menos por dónde está el disco, ¿sí? Digamos, es local en el caso de si están trabajando en una computadora de escritorio, es muy difícil ir con el gabinete a cuestas a todos lados. Por eso se le llamó disco rígido o local. Con la netbook pasa, es un poco más fácil, digamos. No es la unidad de almacenamiento transportable, pero como la netbook la transporto, me voy con el disco rígido a todos lados. De todos modos, digamos, como ya en las primeras computadoras se llamó A y B al lector donde se ponía el disquete, universalmente se acordó que este disco rígido que está dentro del gabinete de la netbook se va a nombrar como C2. Un poco más adelante, o por ahí más o menos en ese tiempo, se empiezan a fabricar los CDs, ¿sí? En los CDs, y Paulita tiene el suyo, que el tuyo está más cuidado porque está en su cajita. Yo los tengo en un contenedor viejo, sí, para transportar mis CDs, que tengo acá como vos también. Bien, buenísimo. Somos de la misma edad. No nos echaremos. Bien, entonces, en el CD, la diferencia, o sea, como ya estaba ocupado el A, el B y el C, dijeron, bueno, a la lectora de CD le vamos a poner de 2 puntos. Cuando queríamos escuchar o mirar lo que tenía el CD, después vinieron, bueno, otros, teníamos que ir a la unidad D. Y el otro avance, acá fue, si querés acá, Dante, vos también ayúdame, es que en los CDs podíamos grabar sonido y video. Eso era imposible en los disquetes. Entonces eso fue como una revolución también en su momento.
porque podíamos escuchar música desde la compu, mirar películas. No sé, Dante, si querés sumar algo más también. Ahí se me fue. Claro, digamos que hay otra parte ahí que tuvo que ver, vino de la mano del avance de los sistemas operativos, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso, pero cuando arrancamos teníamos unos canales de, muy pequeños, de 8 bits, entonces uno veía únicamente una pantalla verde o en negro, pero con las letras blancas. Después se avanzó a 16 bits y ya se apareció algo que se llamó Windows 95. Después se duplicó, se agregó un canal más y todo eso duplicaba las posibilidades, así que ahí ya 32 bits apareció Windows 98. Eso ya nos permitió empezar a pensar en el tema de la conversión de algunos dispositivos, ¿no? A mí me gustaría saber cuántas de las estudiantes que están conectadas ahora alguna vez han grabado o se han comprado un cassette, ¿no? Que en nuestra Ujú. época era algo muy común, pero es probable que muy pocas o ninguna incluso haya accedido a un cassette. Que tenía otro formato que decía Mileva, que tiene estos formatos físicos, porque se escribía en la cinta. Luego, al digitalizarlo, esto se convierte en un archivo digital como han visto en películas como Matrix, por ejemplo, que también, con ceros y unos, ¿no? Toda esa información digital. Así pasó con la música y con las películas. Pero eso generaba archivos muy grandes, como mencionaba Mileva, con lo cual, si uno quiere ponerlo en disquete de 1,5 megas, necesitamos para una película, no sé, como 400 disquetes, más o menos, y que no se te dañe ninguno porque se te perdió todo. En cambio, los CDs ya venían con capacidad de 650 megas. Mm. Exactamente. Bien, bien, Dante, gracias. Entonces, ahí sigamos, Perdón, mire, el o chat está que arde, a ver, está muy activo con contá, el disparador de quién tenía cassette o CDs, fue para algunos más contemporáneos a nosotros fue el disparador en el tiempo que tenían y dicen que tienen o que tuvieron, Emi, pero ahí mostró quizás más uno, jóvenes Emi. dicen que sus tías recuerdan que grababan. Pero está Ah, muy interesante el chat. sí, sí, yo Emi, ¿vos estuve lo usás tratando. todavía? ¿Lo podés reproducir? ¿Tenés un lector de parece cassette que funcione? No, quedó pero el recuerdo nada más. El reproductor de cassette hace años dejó de funcionar y ya no vienen directamente ahora. Es muy raro. Bien. ¿Y el tuyo, Dante, funciona? Sí, sí, por supuesto, pero necesita pilas. No sé cuántos me ven porque vieron que solamente podemos ver 5 pantallas. Así que bueno, Sí, acá tengo una antigüedad con sí. un cassette. Es muy gracioso, como un meme en internet, si lo buscan después cuando terminen la clase, donde muestra un cassette y una lapicera Bic. Y justamente Ajá. dice que ciertas generaciones jamás van a entender cómo se vinculaban esos dos elementos. Es Y cierto. para nosotros era algo totalmente natural, pero hoy en día cuesta comprender qué funcionalidad tiene. Bueno, ahí están Podríamos hacer diciendo, un concurso en unas próximas clases. Quien descubre cómo se vinculaban esos dos elementos, zafa de hacer una actividad de aprendizaje, por ejemplo. Bueno, sí, nada, sí, ya veremos. Digamos, porque esto no que termina acá. Apareció otro dispositivo, diría yo, allá cerca del año 2000, que se empezó a popularizar y es uno que todavía se usa bastante, ¿sí? Esperen que se frizó, ahí va. Que es el pendrive, ¿sí? Yo tengo acá, tengo varios, tengo fotos, tengo, bueno, como mucha información acá. Y este es uno de los que se usa todavía. Si es este y el próximo es uno de los que se usa. Y entonces ahí las computadoras, las notebook, comenzaron a agregar, bueno, entonces para el lector y para poner el USB, digamos, o el pendrive,
se pone la letra H. Acá ya empieza a variar, ¿sí? Depende de la computadora o el dispositivo, o la netbook o notebook que tengamos, digamos, puede que no tengan disco D o no tengan disco E y tengan H. Eso ya depende de algunas cuestiones técnicas que no sé si tiene sentido profundizar mucho, pero que sepan que cuando colocan un pendrive va a aparecer otra letra en su navegador y de esa manera lo que nos interesa es que ustedes vean cómo desde el año 1990 que se empezó a usar el sistema de nombrado de las unidades de lectura y de las unidades de lectura, que empezó con la A y la B, y continuó y se mantuvo en el tiempo a nivel mundial. Esta manera de nombrar los lectores de los discos y de las unidades de almacenamiento. Y finalmente llegamos a una de las unidades de almacenamiento más usada y más conocida, podría decir, en este tiempo, que son las memorias, ¿sí? Yo tengo acá mi paquetito donde guardo las memorias, que generalmente lo que tengo son muchas imágenes, mi cámara fotográfica digital, todavía existen, ya, o sea, ya además de usar el celu para sacar fotos, uso mi cámara y almaceno las fotos en las memorias. Estas memorias vienen chiquititas, que son las micro, que esa sí no tenía una, que son las que van en los celulares. Se usan para guardar, yo podría guardar acá esta presentación de diapositivas que están viendo hoy, porque mi notebook tiene un lector de memoria y se las podría llevar mañana a mis estudiantes del instituto de acá de Viedma y no llevar la notebook, por ejemplo, ¿no? Es una unidad de almacenamiento también transportable. Voy a hacer Bueno, un eso en paréntesis relación. acá para sumar algo que también va a delatar mi edad. Lo dejé también ahí en el chat, a ver que así con esto de lo que planteó Dante del meme, si alguien conoce lo que es un zip y una zipera. Ahí contestaron en el chat y pusieron que es para comprimir archivos, no es eso. Lo voy a dejar así. Bien, 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 bien. Eh, entonces, antes de dejar esta diapositiva que nos ha dado mucha info, fíjense que las unidades de almacenamiento digital físico han ido cambiando desde los años 80 en adelante, generalmente vienen reduciéndose cada vez más en tamaño y por otro lado pueden almacenar mucho volumen de información. Entonces se mantiene esta necesidad de esta biblioteca ordenada, aunque tenga mucha información, que es la imagen que ven ahí de la biblioteca de Berlín, ¿no? Cada vez los dispositivos son más chicos, pero lo cierto es que cada vez nuestra información digital es más el número de información que manejamos. Por ejemplo, yo acá les traje, como para ir llevándolo también a un ejemplo práctico, quienes tengan netbook o notebook, cuando quieren mirar un archivo que guardaron, generalmente en mis documentos o en el escritorio, lo que hacen es acceder al disco rígido, que se reconoce como C2 puntos. ¿Sí? Fíjense que cuando entramos al disco rígido, a ustedes les puede aparecer una distribución distinta si son usuarios de Windows, si son usuarios de Linux, bueno, que eso es otro tema, pero en líneas generales yo traté de elegir una pantalla para traerles lo más aplicable a cualquier sistema operativo o, digamos, una bien genérica, ¿no? Tenemos el disco C, que es el disco que tiene la notebook o el PC, la computadora de escritorio, y cuando queremos ver su contenido, lo que nos muestra el sistema operativo es una imagen similar a esta. De esta manera, en la gestión que nosotros hagamos de ese disco C local, va a redundar, cuanto mejor gestionemos esa cantidad de carpetas y los nombres que les ponemos a las carpetas y todo eso va a redundar en que vamos a encontrar más fácil o, o con más complicación nuestra información. Otro ejemplo de una unidad de almacenamiento físico es la memoria de los celulares, que la tenemos en la mano todo el tiempo. Allí la unidad de almacenamiento, que en realidad es una micro memoria, digamos, la más chiquitita de estas, la tienen en el celular y cuando ustedes ven mis archivos,
lo que están viendo ahí es el contenido de este dispositivo. Me vuelvo para atrás, porque eso no lo dije en el anterior y no quiero que se me vaya, porque lo quería decir, porque es importante. Cuando ustedes entran a su computadora y a su notebook y ven el disco rígido, lo que están haciendo, están entrando a chusmear adentro del disco rígido. Cuando ustedes ven ahí, por ejemplo, en el ejemplo de la pantalla, archivo de programas, Intel, user, bueno, lo que están viendo es como que están viendo un pedacito de este disco. Y cuando hacen clic ahí, lo que hacen es meterse adentro del disco para ver la información que está adentro. Lo mismo pasa, perdón por el ruido, con los celulares o con las memorias, ¿sí? Ustedes van a mis archivos y cuando llegan a mis archivos ven que tienen varias carpetas de scene, download, movies, music, picture, bueno. Cuando entran a esa carpeta lo que hacen es ver el contenido. Y lo que tienen adentro es la información, ya sea un video o un texto. Almacenamiento físico la reconocemos con el nombre mis archivos. Algo antes de pasar al otro tipo de almacenamiento en la nube, algo que quieran decir o aportar en relación a esto que acabo de explicar. Ahí en el chat, en el WhatsApp. El WhatsApp todavía no obtuvo ninguna participación. Ok, gracias. En lo que quedaron en el chat del Zoom, quedaron enganchadas la idea del zip, y entonces algunas personas fueron a googlear qué era un zip, qué era. Eso, la ubicuidad a pleno estamos hoy. Pero también hay Bien. algo, ¿no? Disculpen que ahí comente. Hay algo en eso que están trayendo de que están buscando en Internet. Tienen la posibilidad de buscarlo, pero fíjense que hay algo, palabras claves. Tal vez si uno busca solamente con ese dato, solamente poniendo zip, te puede aparecer otra cosa. Pero si ustedes le agregan algo de lo que estamos hablando, alguna palabra más, algo que esté en la pantalla, por ejemplo, tal vez cambie el resultado. Bien, los enigmas. Bien, avanzo un poquito más. Entonces, ahora sí, ya presentamos algunas de las unidades de almacenamiento físicas que estamos usando en la contemporaneidad, ¿no? Pero sabemos que hay otro tipo de almacenamiento que también se empezó a usar cada vez más, que es el almacenamiento que se dice en la nube. ¿Quiénes saben de qué estoy por empezar a hablar? ¿Han almacenado en la nube? ¿En cuáles? ¿Quién quiere Puede contar? ser el Google Fotos, por ejemplo, sería la nube, el Drive Muy bien, también. El Drive, bien, el OneDrive. Bien, ahí están hablando bien, también del Drive en el chat, la nube del correo, dicen. bien, bien. ¿Es verdad? Muy bien, exactamente. Estamos hablando del almacenamiento en estos servicios que cada vez más se han popularizado. Para poder almacenar en estas unidades de almacenamiento en la nube, necesitamos tener internet, eso ya lo sabemos. Por las dudas lo repito si alguien no lo sabía, pero bueno, para poder acceder a almacenar o recuperar o trabajar con otros y otras en un archivo en la nube, necesitamos tener internet. Y otra pregunta, ¿quién sabe por qué se llama en la nube? O se imagina, aunque no lo sepa, pero se Porque puede imaginar. tenemos que navegar por eso. Mira, no se me había No. ocurrido, Guillermo. Puede ser. Más que Pues, navegar, tendría que volar. ¿Cómo? Claro. Porque van eh, este almacén- Puede ser porque se puede abrir en cualquier lugar, Puede ser, puede sí, ser. Podría están, ser porque solo podés subir cosas. pero también las puedes Ajá, descargar, sí. A también mí puedes se me no descargar. solamente subir, descargar Profe, también. almacenamiento
que no es un lugar físico, no es, la nube es algo que existe por la existencia de las redes. No es algo que nosotros podamos ver físicamente a la nube. Por eso se me ocurre que se llama nube. Sí, tiene que ver con el almacenamiento. Hola, Bien, profe, ¿cómo buenas tardes. Yo en mi clase de computación lo vimos a eso. A ver, Es contanos, Paola. porque, es porque en los inicios del Internet se representaba como una nube. Por eso es que se llama nube. Sí, es verdad. ¿Y sabés y les dijeron por qué al inicio de Internet eso se llamaba nube? Porque sí, tal cual, es por eso. Bueno, yo les cuento. Ayer, cuando Se me preparaba corta, esta... se me va y viene el Internet. Es por una, es como una jerga, algo así, nos dijo la profesora. Bien, re bien, re bien. Sí, Paola, es así. Yo hace 10 años que vengo usando el almacenamiento en la nube o el cloud, que es en la traducción en inglés, que también se usa mucho en el campo de la informática y la tecnología. Pero ¿dónde empezó esto? Pues yo como que soy curiosa del origen de las palabras, de las cosas, siempre me gusta saber. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial, al Gemini, que lo tengo en el celular, estuve charlando un rato ayer con Gemini, y le pregunté por qué se llamaba almacenamiento en la nube. Bueno, Gemini me contó, y esto lo van a tener, está en el material de lectura, que esta expresión comenzó a usarse en el año 90. Lo usó una revista que se llama Wired, que es inglesa, eh, como una analogía visual y conceptual de las nubes en el cielo, ¿sí? Es un término que después popularizó un especialista en comunicación, en telecomunicaciones, que se llama David Hoffman, y la razón es por la que se popularizó y por la que se sigue usando actualmente es porque representa abstracción y ubicuidad. Al igual que las nubes en el cielo están dispersas y no tienen una ubicación física permanente, ¿sí? Entonces, en ese momento, en los 90, con el auge de Internet y de que se empezaron a abrir servidores para que la gente pueda guardar información y acceder desde cualquier lugar, alguien del campo de la informática y de las comunicaciones hizo esta analogía, ¿no? Las nubes están en el cielo, las podemos ver, podemos, pero, o sea, las podemos ver, pero no podemos tocarlas, pero sabemos que están, existen, ¿sí? Entonces, ¿por qué también se llama a la nube? Porque hay una infraestructura que sostiene esa información digital que no es conocida por los usuarios finales. Hay una infraestructura que no conocemos. Lo mismo pasa en el cielo. Nosotros no tenemos un conocimiento detallado de lo que pasa en el cielo. No lo pisamos como a la tierra, a las montañas, sino que nos imaginamos, o si hemos viajado en avión, podemos tener una idea de lo que pasa allá arriba, pero no está tan accesible, ¿sí? Y por otro lado, también esta analogía o esta metáfora de la nube tiene que ver con que las nubes vieron que pueden crecer y cambiar de forma. Bueno, el almacenamiento digital en la nube también puede ir creciendo permanentemente. Así que bueno, esas son las razones por las cuales se le dijo almacenamiento en la nube o se las nombró de esta manera. Y algo que dijo recién me parece Marina, perdón, que se me fue quien lo comentó, es que en realidad no está, la información no es que está en el aire y no está allá en la nube, digamos, en el cielo, sino que en realidad cuando almacenamos en la nube, y en esto me interesa que presten atención porque esta sí es una conceptualización que quiero que se la lleven hoy como muy incorporada, es que lo que ocurre es lo siguiente. Supongamos, yo estoy acá en mi casa con mi notebook prendida y la clase de hoy la voy a subir a mi Drive.
En el caso de ustedes, puede que estén en Los Menucos, en Sierra Grande, en Ramos Mejía. Y hoy les digo que presenten un trabajo y lo suban al drive de la materia. Cuando hacen eso, en realidad lo que están haciendo es que su archivo se va a guardar en un super disco rígido como este, pero mucho más grande o con mayor capacidad de almacenamiento, de una computadora que quizás está en Indonesia o en Estados Unidos o en las Islas Canarias, porque Google, que es la empresa que nos da el servicio de Drive, tiene estas supercomputadoras distribuidas en muchos lugares del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo no es que nuestro archivo, este sería mi archivo, pero en formato digital, que está ocupando un pedacito de mi disco rígido, yo cuando lo subo al Drive, lo que hago es guardarlo en un disco como este, pero más grande, que pertenece a la empresa Google. ¿Se entendió? Sí, profe. Perdón, Sí, mire, profe. puedo hacer un paréntesis. Esto último que acabas de decir es crucial también para inyectarle una mirada crítica a esta clase respecto de ese aspecto social que tiene que ir de la mano con los avances tecnológicos, debería. Eh, y esto que acabas de decir es muy importante porque uno empieza a dimensionar la seriedad que tiene que también tener, navegar y consumir determinadas tecnologías, incluso lo de la IA, que yo soy fanática de la IA, hasta que me enteré que consumía agua potable, ahí ya no me gustó. Falta, digamos, también esta mirada que estás introduciendo de un uso crítico de las tecnologías, la información y la comunicación. Sí, totalmente. Y saber que una vez que nosotros subimos algo a la nube, la estamos subiendo en realidad a una computadora que maneja otras personas. Cuando subimos usando, por ejemplo, Google Fotos, o sea, cuando sacamos una foto con un celular, esa foto, si lo tenemos configurado así, generalmente ni lo hacemos voluntariamente, pero por cuestiones que pasan en los dispositivos ya está configurado que nuestras fotos van automáticamente a mis archivos y a OneDrive o a Google Fotos. Yo las borro de mi celu, pero siguen estando en ese disco de ese servidor. Esto es importante que lo tengan en cuenta. A no ser que yo me tome el trabajo de ir, que esto lo vamos a hablar un poco ya al finalizar la clase, algunas recomendaciones que les queremos dar, a no ser que nosotros tomemos el trabajo de borrar el contenido de esas unidades de almacenamiento en la nube, que lo podemos hacer y que la invitación es que empecemos a hacerlo, ¿sí? A hacer como una limpieza sistemática o frecuente de nuestro almacenamiento en las distintas unidades. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Antes de profe. Sí, seguir. profe. Y qué miedo también, porque yo, por ejemplo, me ha pasado de usar el escáner de Google Drive y subir los DNI de mis hijas para poder después desde el celular poder bajarlo, descargarlo, enviarlos a otra persona o algo que lo requiera. Entonces, nada, ahora me pongo a pensar en toda esa información que tengo ahí, que es súper importante, de mis hijas y mías también. Sí, Nati, y es así. Dale, Emi, que te escucho y después quiero decir algo. Emi levantó la mano. Por ahí, en ese caso, muchas veces no se toma en cuenta cuando decimos que están en la nube y quedan guardadas ahí. Hasta el momento, por ejemplo, de que uno cambia el celular, borra para no llenar tanto el nuevo. Y cuando, por ejemplo, ingresan, la mayoría de los celulares te piden la cuenta de Google, se te descargan todas las imágenes viejas que vos o sea, antes habías eliminado y creías que ya no existían más y no, la tenés otra vez y tenés que volver a eliminar y aparecen cosas que ya no tendrían por qué estar. Tal cual, es así. A eso vamos a tratar de dedicarnos esta semana, ¿sí? A hacer este tipo de razonamientos, análisis y ver cómo podemos empezar a gestionar de una manera más cuidada nuestra información digital que está en la nube y en los dispositivos locales. ¿Puedo avanzar? ¿Mi equipo alguien quiere decir algo más? ¿Aportar algo que se me haya volado?
No, no, sino que en el chat está saliendo justamente por ese lado ahora reflexiones respecto de lo que realmente es privado, así que puede llegar a existir ese concepto de que exista esa privacidad total. Y Hay entonces, bueno, un, esto es lo que queríamos, ¿no? También, además del uso tecnológico que es muy útil para nuestras cotidianidades, también tener esta mirada crítica que si uno dice nube, como está despolitizado, ¿no? Como que está ahí en el aire. Sin embargo, si uno piensa que es un servidor, que está en un lugar, que ocupa electricidad, que ocupa agua, que ocupa, bueno, ahí ya la cosa cambia. Y esto que os decía en la semana, seguir pensando sobre el uso racional también de estos recursos. Voy a compartir después, para no robar tiempo a la clase, dos conceptos que son súper interesantes. Uno es de Sebastián Bornik, que él dice que no está bien llamar virtualidad a la virtualidad, porque parece ser como que no existe. Y lo que está virtual sí existe, pero es digital. Y lo otro es algo que trabaja el autor de Cobo con acepto las condiciones. Pero bueno, eso estaría bueno para dejarlo después, como otras cosas expansivas, como decís vos, Mile. Sí, sí, porfa, pero que no se te vayan esas dos bibliografías porque son cruciales y para ofrecerle a las chicas y a los chicos algo de lectura de eso. Y también más adelante, ya casi llegando al final, vamos a hablar un poco de esto de la smartphonización de la vida social y de las infancias que trae Brailovsky, de un texto de otra autora que justo ahora presté el libro, pero que de esto también vamos a hablar, ¿no? En las futuras clases. Bueno, avanzo un poquito más porque estoy mirando que si bien alfabetización académica nos concedió unos minutos, no nos queremos exceder demasiado. Entonces, vamos a un ejemplo concreto de qué pasa, de cómo está nuestra información en Google Drive, que es un ejemplo, podría haber sido otro, pero tomé este que entendía que era el más usado por la mayoría. Cuando nosotros almacenamos nuestros archivos en Google Drive, la unidad de almacenamiento en Drive se llama Mi Unidad. Así como esta es C, así como el disquete es A, así como en el celular hablamos de mis archivos, en Google Drive la unidad de almacenamiento se llama Mi Unidad. Aquí también necesitamos diseñar una manera organizada de clasificar, de organizar los archivos, de nombrar las carpetas, para que no se haga un lío luego cuando queremos buscar la información. Es muy complejo acceder a mi unidad y ver todos los archivos uno debajo del otro desde que empecé a estudiar la secundaria y después seguí el profesorado de nivel inicial y fui guardando todo ahí, ¿no? Es necesario encontrar una lógica para crear carpetas y subcarpetas para ir clasificando los archivos. Nosotros les vamos a dar algunas orientaciones a partir de ya en las próximas diapositivas sobre cómo nombrar los archivos y las carpetas. Lo que yo les sugiero es que cada uno y cada una encuentre una manera lógica que les sirva a ustedes, ¿sí? Yo pongo nombres de archivos extensos, re largos, pero los necesito porque le pongo nombre de la institución, qué material es, bueno, varias cuestiones. La idea es que empiecen a reflexionar sobre esto y pensar un sistema de nombrado de carpetas y de archivos que a ustedes les sirva. Bien, antes de pasar, entonces, para volver al hilo conductor que traíamos, en Google Drive, la unidad de almacenamiento se llama Mi Unidad y en esa unidad podemos crear carpetas y subcarpetas para organizar de la mejor manera la información. Después vamos a ver el tema de las capacidades, que es un poquito más adelante. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que almaceno en estas unidades de almacenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que almaceno ahí? Y almaceno información de distintos formatos. Y acá es donde entramos a otro concepto importante que necesitamos compartir con ustedes, que es el concepto de archivo digital. Así como cuando yo tengo un libro y el libro tiene un nombre, la mayoría de los libros están nombrados y cuando voy a la biblioteca por el lomo, justo esta es la agenda, ¿no? Pero no tenía un libro a mano, pero el nombre del archivo y clasificando, cuando hacemos archivos digitales,
también nos va a pasar de que vamos a empezar a tener imágenes, videos, trabajos prácticos, materiales de lectura, diapositivas. Todas esa información que va a estar en esos soportes digitales se nombran como archivos como una manera genérica. Y luego se empiezan a nombrar según con qué aplicación se hizo el archivo. Ahora, si lo tengo a Dante por ahí, Dante va a seguir un poquito explicándoles cómo empezar a pensar el nombre que le van a poner a sus archivos a partir de ahora. Dante, no te veo en pantalla, por eso... eh, Sí, acá estoy, Mileva. ahí está. No te veo Sí, porque se me habían venido otras chicas. ¿Querés seguir un bien, poquito esto vos? sí, no sé cuánto tiempo tenemos después Poquito. para que nos comparta alfabetización académica. Yo no quería dejar pasar algunas cuestiones que escribieron por el chat. Me parece como que sería muy interesante compartirlas ahora, rápidamente. Yo en un momento leí que decía, se armó como un debate en el chat. Decía, yo suelo leer los libros por PDF y alguien más le respondió, a mí se me hace más fácil leer en formato papel, ¿no? Son esas cuestiones que de los cambios, así como mencionamos lo del cassette, lo de las películas, que pasaban de un formato de cinta a un formato digital. Por un lado está eh, que nos puede resultar más cómodo, pero después uno debería preguntarse también em, por qué terminamos optando por lo digital, ¿no? También que tiene que ver, para ser realistas, el papel tiene un costo, ¿no? Todo lo físico tiene un costo. Lo digital también, pero muchas veces nos pasa que tanto libros como música, como películas, capaz que las podemos descargar sin tener que pagar algo extra, mientras que si quisiéramos adquirir esos productos en un formato físico, sería algo más caro. Yo soy músico y me encanta comprar discos, pero la verdad que al precio que están y teniendo esa música disponible en internet, generalmente los dejo medio de costado. También mencionaron el tema de las diferencias entre entre los formatos, empezaron a hablar de formatos y que mencionaron que en los archivos, en el papel podían subrayar y en el formato PDF podían remarcarlo de alguna forma, pero era más difícil. Son algunas cuestiones que quisiera rescatar del chat para no dejarlas pasar. Con respecto al nombre de archivo que tenemos acá en la pantalla, Mileva recién empezó con este tema. Fíjense cómo está compuesto, cómo se compone el nombre de un archivo en una computadora o en el celular. Fíjense que ahí dice nombre, guión bajo, de guión bajo archivo. Eso es porque el nombre de archivo no debería estar separado. Para que la computadora pueda leerlo bien, tiene que estar todo junto. Eh, Pueden utilizar algunos símbolos, pero no todos. Por ejemplo, si ustedes escriben nombre arroba de archivo.ext, eh, puede pasar algo que les suena familiar. ¿A qué se parece si yo pongo nombre arroba archivo.ext? Ahí pueden ir escribiendo por el chat, yo los voy leyendo. Pero fíjense, nombre de archivo punto y dice ext de extensión. Extensión son 3 caracteres. Esos 3 caracteres me indican el tipo de archivo que es. ¿A ustedes les suena si yo les digo, por ejemplo, .doc, .xls? Muy bien, ahí respondieron lo del correo en la anterior. A medida que yo voy hablando, pueden responder por el chat. Si yo les digo .avi, .mpg, por ejemplo, son extensiones de archivos conocidos. Entonces, volviendo, el nombre de archivo es algo, como dijo Mileva, tiene que ser algo significativo,
algo pertinente, algo que nosotros podamos identificar. Leemos el nombre de archivo y sabemos a qué se refiere. Porque, ¿qué pasa? Perdón, sabemos qué tiene adentro, perdón, Dante, sabemos cuál es el contenido del archivo, ¿no? A eso me parecía importante mencionarlo, que debería servir para eso el nombre. Claro, claro, para identificar algo relacionado con ese archivo y que resulte fácil de encontrar. Perdón, te Entonces interrumpo, ahí, Dante. Algo va saliendo en el chat, algunas pistas. Entonces dicen, por ejemplo, que esto se llama extensiones, que hay diferentes extensiones, o que si hay imágenes va a estar en JPG, o si dice doc es un documento. exacto. Exacto. Ahí yo lo estaba leyendo en el chat. Fíjense que justamente esa extensión es para ubicar ese archivo y para que el programa, el sistema operativo, sepa con qué aplicación abrirlo. Entonces, si ese archivo, lo digo rápidamente, muy resumido, ¿no? Si ese archivo se llama lenguajes estéticos expresivos, punto práctico, guión bajo, práctico 1, punto doc, así como mencionaron en el chat, estaríamos hablando de un documento de texto, que generalmente ustedes conocerán el programa Microsoft Word. Hay muchas aplicaciones para escribir texto. En este caso, el punto doc es el que viene de forma estándar con Microsoft Word. Ahí también mencionaron, por ejemplo, el JPG. Si se llama lenguajes estéticos expresivos punto JPG, estoy hablando de una imagen, ¿no? Eh, Me gustaría saber si conocen más extensiones o si les ha pasado que en oportunidades quisieron abrir un, un programa, un archivo con un programa que no corresponde, o el programa les largó algún mensaje que no podía reconocer el formato. ¿Podemos avanzar en la diapositiva? Sí. Justo Fíjense eso te que iba- hay diferentes tipos de formatos. De hecho, hoy Vineva nos mostró una pantalla de celular que cuando vamos a archivos del celular, en la administración, ya el celular nos muestra documentos de texto, imágenes, videos. Entonces acá, bueno, identificamos como 6 tipos de formatos, o se les reconoce como, se les suele decir como tipos de archivo. ¿Cuáles son esos formatos que están en pantalla? Si quieren responder rápidamente por el chat, ya los leo. Ahí mencionan los videos. Mm. Después ahí, bueno, voy avanzando. Tenemos los textos que lo mencionaron ahí. Textos, videos, imágenes, audios. Ahí Avanza. aparecen la extensión MP3, por ejemplo, que es de un formato de audio. Mm. Después, fíjense que en la parte de abajo aparece un icono amarillo. No sé si les suena familiar ese icono. Y Este. después otro que parece como un libro, pero digital. Bueno, esos son los formatos de presentaciones, que tenemos varios programas para hacer presentaciones y varios formatos de archivos portables, que son como documentos de texto, pero que no se pueden editar. Bien, ahí compartieron de formatos de imágenes JPG y PNG. Mm. Bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva, me parece que Sí. ya lo están respondiendo. Yo acá había puesto una diapositiva para que ustedes vayan ofreciendo respuestas. Tenemos por un lado el formato de imagen y el formato de audio, de video. Si ¿Se queremos, acuerdan, saben las chicas cuáles, o los asistentes, cuando es un video, qué formato, qué dirá, el nombre del archivo, punto, qué cosa? ¿Qué extensión tendrá el nombre del archivo si es un video? ¿Cuáles conocen? A ver. Ahí están poniendo MP4, AVI. Avi, bien, después Bien. hay muchos formatos que HD, utilizábamos antes en la prehistoria, pero hoy en día los más populares me parece que son el MP4, DGH ponen. Bien, los MOV, bien. ese es otro, Es otro otro, es verdad, formato. ya me lo había olvidado, Almo. ¿Avanzó? Avanzamos. Fíjense que acá Bien.
son los Ahí que está. habíamos pensado. Y después, en cuanto al formato de video, y después en formato de imágenes, ahí registramos los JPG, los GIF. ¿Conocen los GIF, los PNG? Si quieren pueden ir respondiendo en el chat cuáles son las características de esos archivos, de un PNG, de un GIF, por ejemplo. Bien, ahí PNG sin fondo. Bien. ¿Y GIF? Con movimiento. Ahí lo vinculan en WhatsApp. El GIF se usa en Ujú. WhatsApp. Eso también Sí. habla de los que Son muy diferentes. millennial. El único GIF que Fíjense, conocen es el del WhatsApp. fíjense que acá, cuando hablamos de formato, hablamos, por ejemplo, de video y de imagen. Y ahí, todo eso que están mencionando son las extensiones. Si yo veo un archivo que es .gif, ya sé que es una imagen con movimiento, sin tener que abrir el archivo. Y sé que me lo va a tener que abrir con un programa de imagen. No es que un .gif yo lo puedo abrir con un programa de procesador de texto. Bien, Una pregunta, Dante. A ver, pregunta sí, de sí. alumna, a ver qué dice el resto. Una pregunta para todas, en realidad. Si estoy en estoy haciendo un informe de práctica docente en Word y quiero poner en el centro de la hoja un video, ¿lo puedo hacer? Un archivo MP4, la imagen de un video, ¿se puede hacer? Podríamos haber hecho una encuesta acá, mira, A en honor ver, del tiempo. ahí me van a ayudar a mí en el chat. ¿Se Como puede soy copiar el enlace? ¡Qué ¿Se puede genia! ¿Quién copiar? fue? Yo, Guillermina, se copia el enlace y se pega. ¿Y el enlace Es que de qué? hicimos ¿Dónde una está actividad, el enlace? profe. Hicimos una Espérame, actividad hace espérame. unos días de lenguaje estéticos. Ajá. Sí, nosotros ¿Y hicimos, qué? sí. ¿Y qué? Está bien. ¿El enlace de qué pegaron? De un De audio. audio y si no se podía subir la imagen, también podía ser de la imagen de la actividad que nos habían pedido. ¿Y el enlace porque dónde está ese archivo de audio que tienen Por ustedes? En ejemplo, Drive, por yo lo me general, tengo desde que el ir de Drive. en el Que teléfono voy a primero abrir, tuvieron por que subir ejemplo, el archivo al Drive, Claro. pero no se reproduce el video dentro de la hoja. Lo que está es el enlace y te saca del Claro, documento te para ir a saca. está bien. Y si quiero poner una imagen, ¿puedo? En el medio de una hoja de Word. Sí, Sí, se puede Sí, profe, insertar una se puede. imagen, se puede sí, eso copiar y sí. pegar en un Depende archivo de cómo Word. Se responden por puede. el chat. También ahí en cuanto al enlace, también muchas respuestas. Y ahora con esto último que preguntaste, Mile, ahí las estudiantes están respondiendo. Se ve que manejan bastante el procesador de texto. Bien. ¿Qué otros Bueno, ahí me están diciendo formatos? que un poquito. ¿Cómo? Me están pidiendo que hagamos un poquito, que avancemos un poquito por el tiempo. Ah, bien, porque, bueno, ahí si avanzas, ahí mencionamos los otros formatos y me parece que vamos a tener que grabar algo y dejarlo en la Ujú. plataforma como para darle el cierre porque nos queda un poquito más. Sí, me Bueno, interesa antes de seguir con la otra, que esta que se me pasó, ahí vuelvo. Si querés contar un poquito qué es esto. Después está en el material de lectura, de todos modos, y las diapositivas les quedan en el aula virtual, ¿sí? bien. Pero, ¿qué es esto? Mientras yo contesto. Bueno, por ahí le suena familiar el tema de las unidades de medida. Hoy en día uno lo naturaliza como que nació con Internet y hay cuestiones que las toma como parte de lo habitual, ¿no? Uno habla de un giga, de un mega, la conexión de tantos megas, como que es algo natural, habitual de todos los días. Pero realmente sabemos qué significa eso. ¿Alguna vez nos pasó que queremos mandar una foto, por ejemplo, por WhatsApp o subirla, por ejemplo, en la plataforma y que no se nos carga, no se nos carga? Y hay algo, si puede ser la conexión de internet o puede ser el tamaño de la imagen. Bueno, acá, Algo están poniendo ahí en el chat.
sobre la Bien, bien. capacidad, cuánto El pesa, el tamaño. archivo, la capacidad. Acá dicen, leí algo que me interesó, no somos como los niños que exploran sin miedo. Bueno, yo le voy a decir que justamente este espacio de alfabetización digital va a ser para explorar, para aprender explorando, una de las características. Así que, fíjense, yo puse ahí unos dibujitos, una letra B, fíjense que podría ser esa letra como cualquier otra. Eso, una computadora para guardar ese carácter, utiliza lo que serían 8 bits en unidad de medida. Ahí abajo puse una tablita de que un byte son 8 bits. Después, un documento de texto liviano, sin fotos, como decíamos recién, sin fotos, sin videos. Un texto plano pesa más o menos 1 kilobyte. 1 kilobyte son 1000 bytes. Bien, 1024, vamos a decir 1000 bytes. Y después una película, como decía Mileva hoy, ya estamos hablando de 1 gigabyte. Fíjense que vamos, 1 byte son 8 bits, 1 kilobyte son 1024 bytes, 1 megabyte son 1024 kilobytes, 1 gigabyte son 1024 megabytes. Y después hay más unidades de medida, pero estas son las más conocidas y está bueno que ustedes las identifiquen para saber. Hay veces que uno tiene en el celular, uno va a comprarse un celular y dice, ¿de cuánto es tu celular? Y es de 32 gigas, pero tenés este otro que tiene 64 y te sale tanto. ¿Por qué uno elegiría un celular o el otro? ¿No? ¿Por Ahí qué uno justo hace esas en el preguntas? chat comentaban esto, que con los avances tecnológicos cada vez siempre necesitamos más espacio. ¿Será que los archivos cada vez pesan más en su contenido por el tipo de formato? Y también es que cada vez almacenamos más y no limpiamos. Y se nos va haciendo, ¿no? Como una cuestión. Y esto que decías recién, Ivana, también, no es lo mismo un texto que una imagen, o un video, o una canción. Todos esos tipos de formatos ocupan más espacio. Yo lo que quisiera agregar a esto que contaba Dante recién, es que para que se hagan una comparación, si yo quiero medir cuánto mide mi mesa, que tomo una cinta métrica y uso el sistema métrico decimal, y ahí tengo centímetros, decímetros, metros, para medir las medidas de un objeto como una mesa. Para medir la capacidad de cuánta información entra en estos discos, el sistema que se usa es este que estamos presentando hoy. Y para que ustedes tengan una idea, una letra grabada en un disco como este ocupa 8 bits y un libro o una hoja como esta puede ocupar 1 kilobyte, porque tiene muchas letras. Van comprendiendo la lógica de la unidad de medida. Si van comprendiendo eso, avanzamos, porque eso es lo más importante de esta pantalla. No tienen que memorizar los números, pero sí saber que si se tienen que llevar para imprimir a la fotocopiadora un libro y lo van a guardar en este pendrive, y el pendrive tiene 2 gigas de capacidad y está lleno y está ocupado 1,5 gigas y les quedan nada más que 50 de capacidad libre, y tienen un archivo que tiene 80 gigabytes, que estoy hablando de mucho almacenamiento, tienen que ver si entra o no entra. Por ejemplo, son algunos de los ejercicios que podemos hacer la semana que viene. Si les parece, avanzo un poquito por el tiempo nada más, ¿no? Porque yo me quedaría acá explicando un poquito más, pero de última después tenemos el espacio de consulta. ¿Sí? Sí, Milén, profe. ¿cuánto es el Dime. tiempo que hablaste por ahí con el espacio que continúa? Y más o menos entre 15 y 20 minutos, por eso. Bien, porque por ahí, no Nos queda un sé, poquito. como están saliendo cosas tan interesantes, Sí, lo tiro acá sí. para que lo decidamos también con las estudiantes. Me parece que está bueno aprovechar esto y si aceleramos la clase por ahí, se va a perder lo significativo. No sé, tiro la idea de que quede como las series de Netflix, como una clase inmersiva y hay un segundo capítulo. No sé qué les parece, una idea.
¿Vos decís seguir avanzando el lunes que viene? Digo, porque no sé, digamos, porque me parece que está súper interesante todo lo que va saliendo y no sé si te da el tiempo de lo que te dio el espacio de académica, por eso no te preguntaba. Sí. No, 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 igual no queda tanto. Y sí, por ahí hoy lo cerramos, después le vamos a seguir estas diapositivas y el video van a estar, el material de lectura también. Si quieren avanza un poquito más. A esta sí la podemos dejar para más adelante. Y miren que Chicas, ya estamos en las perdón, últimas del almacenamiento en perdón, la acá nube. Mm. Sí, no Andrea. sé si se Andrea, escucha. ¿estás ahí? Hola. Sí, perdón que no me pude sumar antes porque estaba terminando unas cositas para la clase de hoy. Bueno, nosotros tenemos la clase de Sulta pegadito a la clase, digamos, a la clase sincrónica. Así que en todo caso nos podemos tomar unos minutos de la clase de consulta para reponer lo que haya que reponer. Así que bueno, si se quieren tomar unos minutitos más como para cerrar, de parte nuestra no hay problema. Gracias, Andrea. Gracias, gracias. Dante, vos querés entonces, ya que Disculpen, Andrea nos concede unos un minutitos más, contar un poquito por qué elegiste esta pantalla. Bien, sí, sí. Yo acá justo traía como para todo esto que estamos hablando, ¿no? De que lo mencionamos muy por arriba, de forma medio invisible, está ahí el tema de la conversión, ¿no? Esto es una película que cuenta la vida de Steve Jobs, em, que es el creador de esta marca de Macintosh, de Apple, donde están los iPhones, los iPad. Y en esta hay una escena, yo elegí una escena donde él habla con su hija y su hija estaba escuchando el Walkman, ¿no? Mm. Porque ese Walkman tenía capacidad para reproducir 30 minutos por cada lado, o sea, más o menos te entraba en un cassette unas 10 12 canciones. Entonces él eh, en ese momento le dice a su hija, voy a poner más de 1000 canciones en tu bolsillo. Y la hija no le entendía nada. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a crear un super cassette? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, en ese momento uno, ¿qué pensaba? Entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿hoy en día eso es posible? ¿Qué les parece? Sí, Fíjense cómo avanzó la tecnología, ¿no? Porque Sí, profe. actualmente es eso y más también, ¿no? O sea, porque de acá estamos hablando de que pasamos por esos aparatos, esos dispositivos que se llamaban iPod o MP3, habían unos que parecían como pendrive, uno los cargaba y hoy en día, bueno, con Spotify, con YouTube Music, uno puede acceder a un montón de música. Entonces, bueno, yo lo dejaba ahí para que empiecen a ver este tipo de películas o series con esa mirada en el foco en la tecnología, ¿no? Que siempre podemos aprender de este tipo de películas. Mm. Em, Mile, ¿querés que avancemos un poquito más? Ah, yo Sí, acá, nos quedan dos diapositivas. Eh, un poco esta, que tiene que ver con qué ventajas tiene el almacenamiento en la nube. Un poco lo hablamos ya cuando lo definimos, cuando hablamos de por qué se llamaba en la nube, esta posibilidad de que eh, pero me gustaría como ir como sacando lo más importante, ¿no? La diferencia que tenemos entre tener almacenada la información en el disco rígido, en un CD, en un pendrive o en el celular, está en que cuando almacenamos en la nube, o sea, en un servidor de una empresa como Google o como cualquiera de ellas, perdón, que quizás admitir a quien entraba y la pasé, es que es la ubicuidad, justamente. Son dos cosas, ¿no? Una es la ubicuidad. Yo puedo acceder a mi información, me fui de viaje a trabajar a Roca con Paula y me olvidé mi pendrive en casa. O peor, iba en viaje y lo perdí. Se me cayó en el colectivo. Llego a la casa de Paula, me conecto a internet y como además hice un resguardo en mi carpeta de Drive, puedo acceder desde ese lugar, desde cualquier lugar que esté, ¿no? Esto de la ubicuidad que también venimos hablando,
desde las clases anteriores. Otra ventaja que tiene es que si no puedo viajar a trabajar con Paula Roca y necesitamos trabajar con Paula, con Dante y con Ivana, que cada uno está en distintos lugares, al poder guardar nuestro archivo en el servidor de Google, cada uno de nosotros entra en ese documento que queremos escribir juntos y juntas y va escribiendo desde su lugar de residencia y en el momento que puede. Por ejemplo, ¿no? Esto de la ubicuidad que nos permite este tipo de almacenamiento. ¿Alguna otra ventaja que se me esté olvidando, que sea importante, que no querramos dejar pasar en estos 3 minutos que nos quedan? Claro, yo lo que quería mencionar, me traía todo, me recordaba a cómo trabajamos hace un tiempo atrás, ¿no? Que por ahí yo quería trabajar con Paula, con Ivana, queríamos hacer un documento, entonces yo escribía algo en mi procesador de texto y se lo enviaba por email, por correo electrónico. Ellas lo descargaban, modificaban, hacían su aporte y me lo reenviaban. Pero uno no podía seguir avanzando hasta que el otro te reenviara. ¿Cómo se llamaría eso que se pueda hacer que nos posibilita esto de tener el documento en la nube? Como dijo Mileva. Y de Al- poder trabajar todos ahí. En un Trabajar drive colaborativamente, ¿no? Este es el trabajo colaborativo puro, ¿no? colaborativo. Y ahí están Es hablando de aportando todas desde nuestra comunidad, estaban diciendo esto. exacto, eso me parece que es una de las Cuando potencialidades vos que preguntaste, tiene. Dante, ¿cómo se llama? Están contestando Drive, que eso se llama Drive. En realidad Drive, a ver si lo pueden por ahí desasnar, sería una cosa y el trabajo colaborativo es otra acción, ¿no? Claro, justamente lo que están diciendo, drive es un término en inglés que significa, en español significa unidad. Entonces es como, así como mencionaban antes las unidades de almacenamiento, Drive también es una unidad de almacenamiento en un servidor que accedemos por Internet. El trabajo colaborativo que mencionábamos recién es cuando tenemos un documento que subimos al Drive, al OneDrive, a cualquiera de esos servicios que nos ofrecen esa posibilidad y podemos trabajar a la par con otras compañeras, con otros compañeros, ¿no? Yo imagino que les ha pasado de trabajar en horarios que tal vez eran los horarios de estudio, ¿no? Y uno no necesita conectarse con el otro. Todos tenemos abierto el documento a la vez y vamos haciendo aportes. Em, y ahí es cuando se empieza a pensar en el trabajo colaborativo. Y es ahí donde yo siento, esto es una construcción mía, que pienso que además de ser una unidad de almacenamiento, es un espacio que por ratitos habitamos para trabajar colaborativamente con otros y con otras. Lo mismo estamos haciendo con WhatsApp muchas veces, ¿sí? Son entornos que como están en la nube o tienen esta posibilidad, es como que nos juntamos todos un ratito a trabajar en el mismo, en el mismo espacio, y eso es, digamos, una de las ventajas que ofrece poder alojar nuestros archivos en esos servidores. Bueno, tengo que seguir, más que nada por el tiempo, pero esto da para más tiempo, para más charla. Últimas recomendaciones. Recomendaciones finales sobre la gestión de tu espacio de almacenamiento, ¿sí? Ya sea el local o en la nube, ¿sí? El físico o el que tengamos en algún servidor. ¿Por qué no es ilimitado? Como lo que nosotros usamos, por ejemplo, de Google, es un espacio del disco de Google. Google además es una empresa que quiere ganar dinero, entonces nos regala 15 gigas de almacenamiento, pero luego nos dice, ¿querés más? ¿Necesitas comprar más o tenés que empezar a borrar y eliminar archivos de tu unidad en mi servidor? ¿No? Entonces, las recomendaciones que les hacemos, hay mucho más para hablar de esto, solamente son como las básicas, es que con cierta periodicidad, que no debería pasar de una semana, vayan borrando archivos
de la carpeta de descargas, ya sea de su disco rígido, de su celular o de Drive. Y también una vez que ustedes borran, además tienen que hacer otro paso, que es ir y borrar la papelera. Porque lo que hacen, cuando nosotros borramos algo, fíjense, yo tengo esta hoja, este archivo que es la de la clase de lectura. Cuando yo voy al archivo y lo borro, no desaparece. Lo que hago es hacer un bollito y tirarlo en la papelera de Google o de mi dispositivo. Sigue ocupando lugar. Y eso que ocupa lugar no solo hace que cada vez yo tenga menos espacio de almacenamiento, sino que se lentifica el uso del dispositivo. Entonces, borrarlo definitivamente es como yo agarro y saco la bolsa de la basura y la pongo en el basurero para que se la lleve el camión de la basura, o en mi casa le hago un fueguito y de esa manera realmente lo estoy eliminando, ¿no? Entonces, borrar los archivos de la carpeta de descargas y a su vez borrar de la papelera, una vez por semana. Y en los celulares, configurar los grupos de WhatsApp para que no se descarguen automáticamente las imágenes y videos si no quiero descargarla, teniendo en cuenta que además, después de descargarlas, las tengo que borrar. Bueno, en este punto de la clase es donde nos bifurcamos. Acá quienes estaban invitados, invitadas a participar, que no formaban parte de la cátedra de alfabetización digital, o sea que no eran estudiantes, ya nos podemos despedir, porque después lo que viene es simplemente contarle a las estudiantes cómo es la actividad que tienen que hacer y tener un ratito para hablar de la actividad de ubicuidad, que quizá eso no vamos a llegar a conversarlo. Decirle a quienes se sumaron a la clase por interés en la temática que les va a llegar por mail el video de esta clase y el material de lectura, y agradecerles el interés en la clase. Perdón porque nos extendimos un poquito en el tiempo, a todos y a todas, y daba para mucho más, pero bueno, nada, decir eso, y nos quedamos 2 minutitos con las estudiantes y ya después hacemos el pase del Zoom a la cátedra de alfabetización académica. Bien, las chicas y chicos de alfabetización académica, la actividad que van a tener que hacer luego de esta clase es, primero que nada, descargar a partir de mañana, o sea, ahora ya está en el aula virtual todo el material, lo único que no está es el video. Mañana va a estar disponible el video. Pero, mientras tanto, lo que pueden hacer es ir descargando el material de lectura de la clase 3, donde se desarrollan todos los conceptos que vimos hoy y un poquito más profundos, ¿sí? Para luego, una vez que ya lo leyeron, que leyeron las diapositivas, que también las vamos a subir, incluso hasta pueden llegar a ver el video de nuevo, van tomando nota de las preguntas que tengan. Una vez que ya saben cuáles son las dudas y las preguntas que tienen, van a tener un momento de consulta con sus tutores, ¿sí? Que ellos ya en los grupos de WhatsApp les van a ir diciendo cuándo son. Y luego yo les recomiendo que recién pasen a hacer las actividades, ¿sí? Las actividades tienen que ver con identificar cómo está almacenada la información en su celular y responder algunas preguntas en relación a eso, y cómo está almacenada la información en sus computadoras y responder unas preguntas sobre eso. Esas dos actividades las tienen que ir respondiendo en un documento de procesador de textos, de Word, Write, el que usen, el que tengan a mano, y entregarlo en un espacio de entrega del aula virtual. ¿Se entendió en líneas generales en qué consiste la actividad? ¿Es individual, profe, la actividad? Sí, sí, sí. Bien. Bien, y lo que nos va a quedar al último, pero ya hoy vamos a cerrar la clase acá, era analizar cómo les había ido con la actividad de ubicuidad. Pero de última, si pueden y quieren, en la clase de consulta vuelven a ingresar, las que puedan, y charlamos un poquito de esto, si mi equipo me da el ok. Así ya hacemos el pase del aula a Andrea.